Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. El programa donde exploramos y compartimos las experiencias, mitos y leyendas más aterradoras, oscuras y desconocidas del internet. Mi nombre es Álvaro Ramos y hoy nos adentraremos en un reino de magia negra y terror ancestral. Sí, nos sumergiremos en el enigmático mundo de las engangas. ¿Qué son estas misteriosas y poderosas entidades? ¿Cómo pueden cambiar el curso de la vida de quienes se atreven a invocarlas? Acompáñenme en este viaje a través de este escalofriante relato, donde intentaremos dar respuesta a las preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad. El episodio de hoy se titula Enganga, objeto sagrado, y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Entonces ajusten sus auriculares y abróchense los cinturones, porque este viaje está a punto de comenzar. Desde que vi el anuncio en internet llamó mi atención. El precio, la ubicación, el tamaño. Mi abuela decía que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, era porque ocultaba algo malo. Yo siempre fui un optimista y ese dicho de la abuela me parecía todo lo contrario a mi forma de pensar, por lo que cuando Anabel y yo vimos esa casa en persona, no lo dudamos y decidimos comprarla. Era una ganga, una gran oportunidad. Lo que nos dijo el vendedor era que el dueño se había ido a vivir a otro país y había tenido problemas con la ley, por lo que le urgía vender sus propiedades aquí para poder pagar sus gastos, pero que la propiedad estaba en perfectas condiciones. Solo tenía una condición. El dueño quería que se le enviara una fotografía de los posibles compradores para poder aceptar el trato. El tipo era una especie de curandero, chamán, o no sé cómo decirlo, pero según él, con ver a las personas podía percibir las energías y tomar una decisión. Esa casa tenía un gran significado para él y no quería que fuera vendida a personas que le fueran a dar un mal uso. Con tal de comprarla, aceptamos tan curiosa petición y ese mismo día nos avisaron que el dueño había aceptado. No se imaginan la felicidad que sentimos. Por fin íbamos a ser dueños de nuestra propia casa y además una casa como esa, con 3 niveles, un gran jardín para que mis hijos jugaran, 4 recámaras amplias, un garage para 2 autos, cocina grande, sala, comedor y un cuarto de televisión que yo ya tenía visto para que fuera mi despacho particular. Los acabados eran de primera y la construcción se veía bien hecha y pensada, y por el precio que pagamos era un sueño, una oportunidad de esas que no se repiten. Cambiarnos fue rápido, pero la verdad es que fue difícil llenar una casa como esa. Teníamos pocos muebles y había secciones de la casa que se veían y se sentían frías, húmedas, vacías. Como esos lugares sin ese calor humano, como me imagino que se deben sentir las cárceles. Aún así, la idea era que poco a poco ese lugar se sintiera nuestro, se sintiera más cálido. No fue así. Con el pasar de los días no nos dábamos cuenta de algunas situaciones extrañas. El cansancio, el mal humor, el agotamiento mental y físico se lo atribuíamos a la mudanza. Habían sido días pesados y agregarle el estrés del trabajo lo hacía aún más complicado de sobrellevar. En casa las cosas no eran diferentes. Anabel tenía que cuidar a los gemelos y poner en orden todo lo demás. Para nosotros era un tanto obvio que por las noches no quisiéramos siquiera hablar el uno con el otro. Pero cuando ya llevábamos un mes y estábamos hasta cierto punto establecidos, la situación no mejoraba. De hecho, las cosas comenzaban a ir en peor. Una noche el llanto de uno de los gemelos despertó a Anabel, quien de un salto corrió a la recámara de los niños a ver qué pasaba y se encontró con Armando completamente mojado. Cuando le preguntó qué había pasado, el niño señalaba hacia la puerta. Anabel intentó despertarme y al ver que no reaccionaba decidió bajar sola a la planta baja para ver de dónde venía ese ruido como de aire a presión. Todo esto sucedía mientras yo tenía un evento de parálisis del sueño, o como muchos le dicen, se me había subido el muerto. Si bien ya había tenido una sensación como esas en otra ocasión, esta vez fue diferente. Yo estaba dormido boca abajo con la cabeza de lado sobre la almohada cuando de repente sentí que alguien se subía a mi espalda.
Sabía que no era mi mujer, pues ella pesa unos 50 kilos, y esto que me inmovilizó se sentía robusto o bastante fuerte. Al sentir eso, quise levantar la cabeza, pero aquello ejerció una fuerza sobre mis hombros que me hundió por unos segundos en la almohada, impidiéndome moverme por completo y dejándome completamente noqueado, en ese limbo entre poder ver y escuchar a mi mujer pero no poder hacer nada. Aquella sensación me llenó de ansiedad. Sentía mi corazón latir aceleradamente y con una fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. La sensación de frío que se había apoderado de mi cuerpo y el hormigueo en mi cara y brazos era totalmente nuevo para mí, por lo que únicamente pude cerrar los ojos y concentrarme en que todo eso era simplemente un sueño, que tenía que volver a dormir para evitarlo, y así lo hice. Cuando por fin desperté, Anabel intentaba detener la fuga del agua de la cocina. Algo había roto las tuberías y el agua brotaba con una presión descomunal. ¿Por qué mi hijo estaba mojado? No lo sé, pero estoy seguro de que él no pudo haber roto ese tubo. Un niño de 3 años no tiene la fuerza como para lograr eso. Ese fue el primer llamado de atención. Los siguientes fueron un poco más aterradores. A los pocos días mi esposa y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Nos habíamos quedado sin agua y a mí se me había olvidado levantar el reporte, por lo cual nadie se presentó a verificar el problema y mi familia estuvo todo el día acarreando agua de un pozo cercano. Ese día descubrimos que la zona donde se encuentra la casa está en lo alto, por lo cual no recibe el mismo flujo de agua que el resto de la ciudad, por lo que la mayoría de los vecinos tienen cisternas o aljibes para almacenarla. Tomamos una decisión: teníamos que hacer un aljibe, y para eso pedimos que se hiciera en la parte de la cochera. Una noche regresé a casa y me encontré a mi esposa sentada en el comedor. Tenía una reacción como entre miedo y enojo. Frente a ella había algo cubierto con una tela blanca. La actitud de ella ya no me sorprendía. Llevábamos ya bastante tiempo peleando por temas insignificantes que se hacían enormes, así que me preparé para otra pelea más. Debajo de aquella tela había un pequeño recipiente de hierro con tierra, palos, un frasquito con un líquido color ámbar y huesos. ¿Qué es eso?, pregunté. Es lo mismo que quiero saber. ¿Sabes qué me dijeron los albañiles? Que era brujería. Compraste una casa llena de brujería, Abelardo. Nos trajiste una casa llena de brujería, contestó ella visiblemente nerviosa. Espera, la decisión fue de ambos. Además, ¿cómo iba yo a saber que estaba enterrada esas cosas aquí? Yo no creo en eso, simplemente hay que tirarlo a la basura. La familia de Anabel es del sur del país, un lugar donde se cree mucho en la brujería y todo tipo de trabajos esotéricos, por lo que en lugar de hacer lo que le dije, involucró a su madre en eso. Al día siguiente mi suegra estaba en la casa con hierbas, rosarios, imágenes de santos e inciensos, según ellas, para purificar el ambiente. Esas acciones solo hicieron que las cosas se salieran de control. La visita de mi suegra y la supuesta limpia de la casa trajeron consigo la presencia de una sombra que veíamos por las noches. La veíamos dentro de la recámara o en la ventana de la recámara de los gemelos. Escuchábamos voces y susurros que hablaban en una lengua extraña. Cuando esta sombra se hacía presente, algo malo sucedía. Una noche escuchamos algo que golpeaba en las ventanas y al ir a ver, encontramos un gato con los ojos en blanco que golpeaba con su cabeza el cristal mientras sangraba profundamente de la nariz y la boca. El gato no parecía estar consciente y actuaba como si algo más lo estuviera controlando. También comenzaron las visitas de personas que vestían ropas de color rojo o de color blanco. Los veíamos caminar alrededor de la casa mientras hablaban solos. Pero lo último fue lo que hizo que la situación fuera insostenible. Una noche nos despertó una explosión. Resulta que una de las paredes de la cocina explotó debido a la acumulación de gas en una de las tuberías. Lo extraño era que cuando revisaron dichas tuberías, parecía estar doblada, y no doblada por el peso, sino como que alguien lo había doblado a propósito. Esa misma noche nos salimos de la casa y nos fuimos a casa de mis suegros. Hablé con el vendedor con la intención de devolverle la casa, pero me dijo que no se podía, que lo único que podía hacer era revenderla, aunque su comisión sería mayor y el precio de la casa tendría que bajar, pues no iba a ser fácil vender una casa en esas circunstancias.
Para no perder dinero intenté venderla por mi cuenta, pero a pesar de que el precio era muy accesible, nadie me la quería comprar. La situación en casa de mis suegros se volvió un tanto violenta. Ellos me culpaban por haber llevado a mi familia a ese lugar. El dinero no alcanzaba. Anabel me culpaba que desde que tuvimos a los gemelos ella había dejado su carrera y yo no, que ella no quería ser una simple ama de casa y que lo que yo aportaba no era suficiente. Los niños no querían vivir con sus abuelos, pues decían que los regañaban mucho y que se comportaban muy extraño. Yo estaba lleno de deudas, pues estaba pagando una hipoteca, llevaba dinero a la casa y además pagaba los servicios en la casa de mis suegros, pero nadie parecía entenderlo. Fue así que tuve que tomar la decisión de regresar a la casa y arreglar esa pared yo mismo. Todo con tal de no seguir aportando a una casa donde nadie me respetaba. Estuve viviendo ahí 2 semanas, completamente solo. Durante ese tiempo ni mi esposa ni mis hijos me visitaron, y yo por orgulloso tampoco me acercaba a verlos. Por la falta de dinero no habían terminado la cisterna y tampoco habían pagado la luz. Prácticamente vivía entre sombras, humedad y veladoras, soportando el miedo, los ruidos, las presencias extrañas y las voces en mi cabeza que me invitaban a hacer cosas horribles, con tal de alejarme de mis problemas. A donde volteaba veía penumbras, soledad. Ya no dormía. Fumaba casi durante toda la noche. Había perdido mucho peso y también cabello. Diario tenía un derrame en el ojo izquierdo y lloraba todas las noches mientras le recriminaba a Dios por mi mala racha. Hasta que una noche recibí una llamada del vendedor. En esa llamada el hombre me dijo que él me compraría la casa al precio que yo quería, solo si yo le permitía que un palero fuera a santificarla. Yo no sabía de qué hablaba. Pensaba que se refería a un sacerdote, pero después me dijo otra cosa. Necesito que me entregues la enganga. Sin eso, no la voy a poder santificar. Descubrí que una enganga es un objeto sagrado en ciertas tradiciones religiosas afroamericanas, particularmente en la santería y en el palo mayombe. Se trata de un recipiente o caldero que contiene elementos rituales como huesos, hierbas, metales, piedras y otros objetos de poder. La enganga es considerada como un punto focal de energía espiritual y se utiliza en ceremonias y rituales para propósitos diversos. En algunas prácticas se cree que la enganga alberga un espíritu o una entidad espiritual y es tratada con gran respeto y reverencia por parte de los practicantes. Eso era lo que había encontrado los albañiles y yo le había pedido a Anabel que tirara. De inmediato fui a casa de mis suegros a pedirle a mi esposa que me dijera dónde había tirado el artefacto. Ella me dijo que no recordaba, pero que se lo había dado a su mamá para que ella se deshiciera de él, pues no quería que eso estuviera cerca de mis hijos. Le expliqué para qué la necesitaba y lo que me había dicho el vendedor en ese momento. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que mi esposa se puso de mi lado. Hablamos con mi suegra, que juraba que se había deshecho de la enganga en la basura, pero tuvo que ser mi suegro quien salió de su recámara con el recipiente envuelto en esa misma tela blanca. Si esto va a ayudar a que ustedes se alejen de ese maldito lugar, tómenlo. No quiero que mi mujer haga mal uso de esta enganga, nos dijo mientras mi suegra le reclamaba por entregar su preciado tesoro. Deshacerse de la energía de una enganga, especialmente si se considera que tiene una carga negativa, puede ser un proceso delicado y requerir diferentes enfoques según la tradición espiritual o las creencias individuales. En el caso de esa casa, el vendedor llevó un hombre de barba larga, piel morena y que vestía completamente de blanco. Usaba muchos collares y pulseras. El hombre parecía saber a la perfección de qué se trataba todo, pues me dijo que, si lo hubiéramos buscado antes, pude haber evitado ciertos males. No sabía a qué se refería hasta un par de semanas después. Yo no estuve presente en el ritual, pero sí sé que después de que hizo lo que tenía que hacer con ese artefacto, lo fue a desechar a un lugar sagrado. Según sé, un lugar lleno de agua y alejado de todo tipo de población, pues al parecer el espíritu que contenía dicha enganga era tan poderoso que no le sería difícil hacerle daño a alguien más. Al final me deshice de esa casa, pero no del mal. Las secuelas quedaron y afectaron a mi familia. Un par de semanas después, nos enteramos que Anabel tenía una enfermedad contra la que actualmente luchamos juntos como familia. Todo va a salir bien, eso es lo que nos dijeron los doctores.
Pero por si las dudas, ahora vivimos a varios cientos de kilómetros de gente como mi suegra y su afición por coleccionar artículos cargados de malas energías. Antes de cerrar esta emisión, quiero hacer algunas precisiones. Si bien en algunas prácticas de magia y religiosas como la santería y el palo mayombe, se han documentado casos en que las engangas se han utilizado para propósitos malévolos o dañinos, estos casos a menudo involucran el uso de engangas en rituales de magia negra, con la intención de causar daño, enfermedad o incluso la muerte de una persona específica. Es importante destacar que estos casos representan un abuso de las prácticas religiosas y no reflejan la totalidad de las creencias y prácticas de la santería y el palo mayombe, que en su mayoría se centran en la curación, la protección y el bienestar espiritual. Como en cualquier tradición espiritual, el uso ético y responsable de las herramientas y rituales es fundamental, y el abuso de estos puede tener consecuencias negativas para los practicantes, como para los afectados por estas acciones. Una vez un santero me dijo: no tengas miedo, pide para ti, pero no pidas cosas malas porque te vas a arrepentir. Eso es lo que le quiero dejar con esta emisión. Crean en lo que crean, no lleven a un extremo donde deseen mal a los demás, pues es un camino del que ya no se puede regresar. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.